Bueno, ya me había presentado, yo soy Ricardo Yair Serrano Olvera. Como ya le comenté, pues estoy estudiando ahorita en la Ibero. Y como parte de un proyecto, nos pusieron a investigar. Ya hicimos ahorita investigación secundaria, que es de libros y de internet, para tener como fuentes extra del tema. Pero en este caso, para tener una comprensión mayor, nos hacen hacer entrevistas, que en este caso con un experto que sería usted, para poder tener un punto de vista más profesional sobre el tema. Ok, Pues tú, ¿cómo me dices? sí, bueno, iniciaría con las preguntas de la entrevista, que la primera sería si se puede introducir quién es, su profesión, especialidad y más o menos cuánto tiempo lleva ejerciendo. Ujú. Bueno, mi nombre es Verónica Segundo Toski. Yo soy psicóloga y psicoterapeuta. Eso significa que tengo la licenciatura en psicología y tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual, además de, pues hay varios diplomados y una formación en terapia focalizada en emociones, que es para parejas, ¿no? Porque hay familiar, individual, pero eso es específicamente para parejas. Y básicamente, pues eso sería como la parte de la formación. Ok, bueno, como siguiente pregunta sería, desde un punto de vista psicológico, ¿qué es el autoestima? Ujú. Bueno, y de hecho, si partimos como de definición, ¿no? Básicamente, pues auto significaría como esta parte de lo propio, uno mismo, y estima como tal, pues nos refiere a esta parte de, o sea, estimar, dar un valor, ajá, entonces sería como qué tanto yo me valoro, qué tanto yo veo, qué tan importante soy, ¿no? O sea, tendría básicamente que ver con eso. A mí en realidad esa palabra no me gusta del todo. Suelo usar más como la parte de autoconcepto, que va de la mano con la autoestima. Ok. Desde su experiencia, ¿cómo la autoestima puede llegar a influir en el crecimiento personal y profesional de las personas? ¿Cómo que, perdón, ay, no te escucho bien? Desde su experiencia, ¿cómo la autoestima puede llegar a influir en el crecimiento personal y profesional de las personas? Ujú. Bueno, ahí esa pregunta es súper amplia porque normalmente, bueno, yo realmente llevo, mm, o sea, prácticamente siempre he trabajado dando terapia, ¿no? Eso era lo que desde el inicio yo buscaba. Y aproximadamente, ¿qué será? A partir del 2011, Ujú. si estamos en 2023, pues ya son 12 años, ¿no? A partir del 2011, prácticamente yo todos los días he visto pacientes, ¿no? O sea, tengo muchos años dando terapia y el impacto o el efecto que tiene esta parte de autoestima sobre la vida de las personas, pues es enorme, porque si hablamos de esto, ¿no? De qué tanto yo puedo valorarme, estimarme, eso se ve reflejado de muchas maneras, ¿no? Ujú. A lo mejor de lo más básico, por decirlo, que es que a veces la gente o tus amigos te pueden llegar a decir como si te ven, no sé, en una relación que a lo mejor no es tan, en relación de pareja que tal vez no es tan grata o donde vives ciertas cosas que no se deberían de vivir, como que normalmente la gente dice, ay, es que no te valoras, es que no tienes autoestima, es que no te quieres, cosas así. Y sí es una forma, yo diría, solo es una forma, porque hay muchas maneras de esto. Tú lo mencionas como en la parte profesional, ¿no? O sea, cómo esto tiene un impacto a nivel profesional. Y por eso te mencionaba que para mí van de la mano estos dos conceptos de autoestima y autoconcepto, ¿no? Autoconcepto tiene que ver con qué cosas pienso yo sobre mí,
qué ideas tengo sobre mí mismo o sobre mí misma. Y entonces las ideas que yo tengo sobre mí misma me hacen ser y me hacen funcionar en el mundo de cierta manera. Si yo pienso que no soy capaz, entonces va a ser muy difícil que yo me pare frente a un grupo y de una clase, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo de mí que, híjole, me voy a equivocar, no me va a salir bien, entonces, pues eso tiene un efecto, esa idea genera una emoción en mí y tiene un efecto porque a lo mejor aunque yo haya preparado una clase, cuando yo no diga bien una palabra, me equivoque, entonces empieza tal vez a generarse en mí una serie de ideas que me van a paralizar, a terminar paralizando, ¿no? Entonces, lo que yo piense de mí influye mucho en cómo yo termine comportándome o lo que yo termine haciendo. Y lo que yo pienso de mí tiene mucho que ver con la manera como me educaron, con las experiencias que yo viví en la infancia, o sea, es como si fuera un rompecabezas y son piezas que van armando y que en algún punto, ya estando, por ejemplo, en esta parte de el ambiente profesional, ¿no? O sea, como ya en la práctica, pues de alguna manera se ve reflejado en el ambiente profesional, en el ambiente de pareja, y entonces a lo largo de nuestra historia se forman ideas acerca de nosotros mismos, de qué tan capaz soy, de cómo soy, de qué tan eficaz, ideas incluso que también esto también está muy relacionado, o sea, lo que yo pienso de mí, de cómo soy, lo que yo pienso de mí desde como incluso en mi aspecto físico, lo que yo pienso de mí, de los otros y del mundo. Eso me hace tener ciertas expectativas, funcionar de cierta manera. Entonces, si yo no creo que soy capaz y si yo creo que la gente me va a criticar, por ejemplo, entonces imagínate como el impacto que eso tiene a nivel profesional, ¿no? O sea, híjole, salí mal en un examen o en una materia, ¿no? Entonces, si yo pienso que eso me define, entonces yo soy muy mal profesional porque no saco 10 como otros y saco un 8 o un 7 y eso está muy mal. Entonces, tiene un efecto en mí porque baja la expectativa de lo que yo creo que soy capaz, de lo que yo creo que puedo lograr. Mucho de lo que ocurre a veces cuando tú eres estudiante es que, y el problema es que en las universidades o en las escuelas nos enseñan, pero muchas veces pensamos que los que tienen 10 o los que salen con el máximo puntaje van a ser los que van a tener éxito profesional, por llamarle así, o lo van a ser los que van a tener trabajo al inicio. Y en la práctica lo que ocurre muchas veces es todo lo contrario. A veces llegan al consultorio con la frustración de cómo, pero si yo me esforcé, pero si yo metí materias para terminar más rápido, y tengo compañeros que pues estaban bien light y nada más se la pasaban tal vez más en la parte socializando, y resulta que ya tuvieron una idea y empezaron el negocio y, o sea, entonces, no solo eso me va a garantizar que yo cuando sea un egresado o cuando ya esté ejerciendo me va a ir bien, o sea, por eso te lo mencionaba así, como son varias piezas en el rompecabezas, es desde, sí, claro, se requiere que yo haga mi trabajo, ¿no? De estudiar, de leer lo que sea, de investigar. Y algo muy importante, hablando de autoestima, de autoconcepto, es estas cosas que yo pienso de mí, estas expectativas que tengo del mundo, esta sensación de cómo me siento como para afrontar el mundo. Y eso tiene que ver con nuestra historia. Entonces, todo se relaciona y no es que podamos decir A, B, C, D, o sea, hay personas a las que su historia les ayudan porque así lo han tomado, como la actitud que toman, y hay unas a las que les perjudica y no significa que no se pueda trabajar con eso para que se saque lo mejor de ello. Entonces, a nivel profesional, si tú no te sientes
capaz, si tú no piensas que puedes hacer las cosas, si tú no valoras lo que eres y las capacidades que tienes y no eres consciente de eso, o sea, no hay esta autoestima, este autoconcepto, este autoconocimiento, no hay toda esa parte, pues entonces vas a salir después de la universidad y vas a creer que solo porque tengo un título de licenciatura, entonces ya el mundo me tiene que dar un trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hay muchas cosas que se necesitan hacer y aprender. No sé si esto te aclara un poco la pregunta o... Sí, me aclaró más la pregunta. Ok. A ver, como siguiente pregunta sería, ¿cuáles son algunas señales o indicadores de que alguien tiene una autoestima saludable, tanto personalmente como profesionalmente? Pues algunos indicadores, por ejemplo, son esto. Uh-huh. Se siente capaz y se arriesga a hacer cosas, ¿no? Hace cosas con la intención de aprender, de hacer. Se siente tan cómodo, tan cómoda que puede expresar, ¿no? Porque esa es otra de las cosas. Si creo que no sé, si creo que no puedo, si creo que me van a criticar, entonces no me atrevo a hacer las cosas. Otro indicador, ¿no? De tener una buena autoestima es que tú no estés como a la expectativa si los demás, si para los demás es agradable o no. O sea, yo no digo que no tengas que ser educado y que no tengas que, pues, convivir en esta sociedad. Pero hay personas, por ejemplo, te voy a hablar del caso contrario, como, por decirlo así, dependientes, en el sentido de que siempre necesitan la aprobación de alguien, que alguien les diga que eso está bien para que lo puedan hacer. Entonces eso no nos hablaría como de esta confianza en sí mismo. Entonces cuando tú estás a la expectativa, una es que tengas miedo ante nuevas cosas y eso es natural, pero aunque tengas miedo, si tú tienes una buena autoestima, te arriesgas, lo haces, aprendes, no dices, no, pues me voy a encerrar en mi casa y voy a mandar unos currículums desde la computadora y a ver quién me llama, ¿no? O sea, y bueno, también hay otros aspectos, ¿no? Ahí a lo mejor no siempre solo se trata de una cuestión de autoestima. Hay personas, y como pues no es que todos sean expertos en salud mental, pero hay personas que llegan a tener verdaderamente ciertos trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, y de repente es como que se confunde, ¿no? Se puede creer que ella tiene una baja autoestima y no sé, y a lo mejor tiene una depresión, ¿no? Entonces, ahí también hay cosas que aprender a ir notando, ¿no? Pero básicamente sí tiene que ver con cómo tú te percibes, cómo tú te sientes, qué tan capaz, qué tan eficaz. Uh-huh. Ok. Bueno, como siguiente pregunta sería, o sea, ¿cómo puede y también como qué tan factible es que el autoestima vaya cambiando a lo largo de la vida y como qué tipo de factores pueden llegar a influir en estos ciertos cambios? ¿Cómo cambia a lo largo de la vida? Ajá. Uh-huh. Y esto es maravilloso porque afortunadamente ocurre. Todo está en constante cambio. Y es maravilloso que tú no seas el mismo que eras hace una semana. O sea, el interactuar con otras personas, yo te decía, a veces no es que determine tu historia. Porque yo tuve unos padres así, por eso entonces ahora yo soy así. No te determina. De alguna manera te da ciertos parámetros, pero afortunadamente, y porque es una característica de los seres humanos, ¿no? De esta parte de ser sociables y adaptables, afortunadamente tenemos la oportunidad de convivir con otras personas y de estar en otros ambientes, ¿no? O sea, es como yo nací en una familia o con quien haya crecido y me formaron de cierta manera. Pero cuando yo desde que voy al kinder
empiezo a convivir con otros niños de mi edad y me empiezo a dar cuenta que hay otras formas de ser, que hay otras maneras de funcionar en la familia. No sé, por ejemplo, si yo era pequeña y yo nací en una familia donde tengo papá y mamá, y luego voy al kinder y me doy cuenta que hay niños que no tienen papá o que no tienen mamá, que solo viven con su abuela. Entonces me empieza a generar esta idea de que hay formas diferentes. Y eso sería bueno, ¿no? Yo soy valiosa porque tengo una familia tradicional, pero el otro también es valioso porque tiene una familia distinta a la que yo pensaba. Entonces, convivir con los demás es maravilloso en ese sentido, porque te hace ver cosas que en tu mundo, en donde tú estabas, no conocías. Y por otro lado, las experiencias, y yo diría las experiencias del día a día, o sea, no es que tengas que vivir un sufrimiento total o las experiencias maravillosas de que fui de viaje y entonces me cambió la vida. No, en el día a día ocurren cosas que te generan aprendizaje, solo que pues hay que darse cuenta, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Porque todo me cambia, todo genera un impacto en mí, solo depende de si yo permito que eso tenga ese impacto o no, o ni lo veo y yo solamente hago mi vida. Pues todo en este mundo y las experiencias te van formando y puedes aprender un montón de cosas. Por ejemplo, ya siendo un poco más grande, ¿no? Joven, adulto, cuando tú tienes relaciones de pareja, de noviazgo, la convivencia con el otro te enseña incluso cosas de ti. A partir del otro tú te reconoces, a partir del otro tú ves cómo eres tú, porque te das cuenta, no soy igual que él o que ella, ¿no? Y te muestra cosas de ti. Entonces, básicamente, o sea, el hecho de vivir, el hecho de estar en este mundo te hace que tengas la oportunidad de un crecimiento enorme en este sentido de relaciones, de interacción con los demás. Ok. Bueno, como siguiente pregunta sería, ¿qué efectos tiene el uso excesivo de las redes sociales en el autoestima de las personas? Sobre todo ahorita, o sea, en mi generación, que sí somos mucho más dependientes de estarlas usando. Uh-huh. Pues, o sea, eso ha pasado los últimos años, ¿no? Y el efecto, por supuesto, no es igual para todos, pero lo que sí sabemos es esto, es las redes sociales son tan adictivas, o sea, te enganchas tan rápido que tú sabes que uno puede estar horas, ¿no? Horas en redes sociales y no todas las personas, por decirlo así, son tan vulnerables. O sea, no todos tenemos la misma vulnerabilidad, porque además por ahí pues hay tipos de personalidad, ¿no? Hay 10 personalidades que podemos ubicar. Y entonces, mucho lo que pasa, por ejemplo, es que antes era más, ahora claro que es diferente porque además salen redes sociales nuevas y así. Pero antes, muy al inicio, por ejemplo, el hecho de que tú hicieras una publicación y tú vieras que empieza a tener me encanta, me gusta, ¿no? Como que estas reacciones, hay personas a las que eso les fascina, se sienten súper bien, wow, o sea, ya me vieron, me están notando. O sea, yo te decía, en la interacción con los demás, tú te reconoces a partir del otro, en la interacción persona a persona. Entonces, en la interacción por redes sociales, pasa algo similar, porque, ya me vieron, ya vieron mis fotos, ya leyeron lo que escribí, y por eso también es algo que te engancha, porque o WhatsApp, no, a ver cuántos han visto en mi estado, quién me ha comentado. Entonces, como eso se siente bien, como se siente bien ser visto, ser tomado en cuenta, que serían de las necesidades básicas. Entonces, si yo no tengo esto en mi vida, pues una red social lo puede sustituir, ¿no?
Pues sí. O sea, porque es básico. Hay necesidades básicas que se tienen que cubrir, que es atención, cuidado, no ser ignorado, ser visto. Y por eso te enganchas tan fácil. Porque no es el hecho de que me veo bien en la foto, me veo mal, o elijo las mejores, o le pongo un filtro. Es lo que me da es yo soy visto y soy reconocido, y cualquier ser humano necesita eso. Pues un poquito en la parte de equilibrio, necesito, o sea, una buena autoestima sería que yo me vea y que yo me reconozca, y claro que también lo reciba de los demás, pero que no dependa de eso. Porque cuando solo dependo de eso, entonces cuando estoy en el hoyo. Pero pues es muy adictivo, ¿no? O sea, es muy fácil porque todo lo visual y pasa sobre lo mismo. O sea, nosotros tenemos órganos de los sentidos, ¿no? Y desde pequeños pues nos llama la atención un color, la luz, cosas así. Tú sabrás tal vez más de esto por lo que estudias. ¿Y qué ocupan las redes sociales? Video, movimiento, color, o sea, cosas que te llaman la atención. Te quedas ahí súper enganchado. Entonces el efecto es ese, básicamente, ¿no? Si lo queremos ver muy simple, que me da esto que a mí me falta. Hay personas que incluso hasta cierran sus redes sociales porque dicen, es que sí me afecta mucho lo que dicen, es que sufren de que, ay, que no han visto mi publicación tal persona, o sea, pero porque de fondo, debajo es, pues soy un ser humano y necesito ser visto, me gusta sentirme amado, no tiene nada de malo sentirme bien porque me digan qué bien te ves en esa foto. O sea, yo creo que más bien tendríamos que llegar al equilibrio. Sí, no podemos, el extremo es no tengo redes sociales, pero tampoco que mi vida solo sean redes sociales, ¿no? Entonces hiciera un equilibrio. Antes, era maravilloso cuando no había redes sociales, en el sentido de que solo te quedaba la parte de interactuar con las personas de frente a frente. Sí. ¿No? Bueno, como siguiente pregunta sería, ¿qué enfoques psicológicos considera que son más como efectivos o adecuados para poder abordar este tema? Pues mira, en enfoques hay enfoques psicológicos y hay enfoques muy específicos, enfoques de terapia o de psicoterapia. Pero yo te mentiría si te dijera, mira, y ¿por qué? Porque hay muchísimos, o sea, hay una lista de más de 500 enfoques, y entonces es lógico que yo te diga, yo conozco todos los enfoques, o sea, te estaría mintiendo, ¿no? O sea, es muy, muy difícil. De manera general, lo que sabemos, hay enfoques que tienen más evidencia científica, más investigación, y entonces por eso nosotros decimos, a mí me interesa ese enfoque, esto me da como una base para decir qué puedo, o qué otra parte me puedo ir. En general, si lo queremos ver o sea, quisiera más bien como darte este panorama un poquito. Inicialmente surge, y algo que a lo mejor la mayoría tiene la idea, dentro de la psicología, es como esto, o más bien dentro de la psicoterapia, ¿no? Es esta parte de psicoanálisis que ha evolucionado mucho, y que psicoanálisis como tal no es terapia, que ya a lo largo de los años ha surgido terapia psicoanalítica con muchas modificaciones diferentes, pero el psicoanálisis va mucho a la parte esto como de inconsciente, de cosas que no, como un poco más de deducción, no cosas que se científicamente estén así de comprobadas, ¿no? Pero fue para la psicología un parteaguas, ¿no? Fue wow ver que las personas se pueden tratar diferentes. Y empiezan a surgir muchos enfoques, ¿no? Pero hay como
como etapas, por decirlo, ¿no? Surge por ahí, por ejemplo, el conductismo, surge por ahí el humanismo, surge, y así se van. Y de los enfoques que yo más conozco, y justo es por la formación, es algo que se llama terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitiva conductual lo que nos dice es que la manera como nosotros nos sentimos no depende de las cosas que pasan, depende de lo que nosotros pensamos acerca de eso que pasa. O sea, cómo yo me sienta, por ejemplo, triste, ¿no? No depende de lo que pasó, no depende de que mi publicación no tuvo comentarios. Depende de la interpretación que yo hago de eso. O sea, entonces, si yo veo que hice una publicación y no tuvo comentarios, yo me puedo empezar a decir como cosas de, ay, no soy popular, no les importo, la gente no me quiere, debería de ser una mejor persona, tal vez necesito modificar mi cuerpo para que me vuelvan a ver, ¿no? Entonces, la terapia cognitiva nos dice eso, la manera como yo me siento no depende de lo que pasó, depende de lo que yo interpreto sobre eso que pasó. Entonces, este es un enfoque muy bueno porque te explica las cosas como o sea, como primero pasa esto, primero ocurre una situación, cualquier cosa, luego viene a mi cabeza una serie de ideas y luego esas ideas generan una emoción y la emoción genera una conducta. Ajá, entonces, si tú dices, baja autoestima es que alguien no se valora y anda en una relación de pareja, anda con alguien que la trata mal o lo trata mal. A través de este enfoque es muy fácil de verlo porque lo que yo te digo es, estamos viendo lo que es la conducta. Veo que está con una persona que la trata mal o lo trata mal. Entonces es muy fácil de analizarlo porque tú dices, a ver, ¿qué ocurre? ¿No? Como qué situaciones pasan. Y luego, ¿qué pensamientos tiene esa persona? ¿Qué cosas se dice? No voy a encontrar a alguien más, no, ya estoy grande y entonces si se me va esta opción yo ya no voy a tener una familia. O sea, entonces yo puedo ubicarlo así. Tengo todos estos pensamientos generan esta emoción, una o varias, y esta emoción genera tal conducta. Entonces, este enfoque nos ayuda como a darle cierta estructura y a entender. No es un enfoque que vamos a reflexionar o solo vas a hablar y a ver qué encuentras por ahí. O sea, es como muy estructurado y eso nos ayuda mucho. Actualmente hay como una combinación, ¿no? O sea, después de esto vienen las terapias de tercera generación, que para mí es más bien una combinación entre esto y volver a lo de antes, un poco como a cosas más humanistas y así, y a la autocompasión, y que claro que ayudan. ¿Por qué? Porque no solo somos pensamientos, hay emociones también, y cuando tú te permites sentir las emociones, saber qué te pasa, puedes como encontrar un rumbo, ¿no? O sea, como, esta línea me lleva a esto. Pero tener estructura ayuda mucho. Pues yo te podría hablar justo de este enfoque porque es uno de los que mejor conozco y porque tiene una estructura. El otro enfoque que yo te decía, terapia focalizada en emociones, es lento, es difícil porque no es tan fácil acceder a las emociones de la persona y ayudarle a que se abra. Y es muy efectivo, pero es como que, a ver, va a la raíz y desde ahí va sacando todo. Entonces, incluso estos enfoques que están en la emoción, es pesado el trabajo, es fuerte porque no es tan sencillo, pero es de otra manera en que puedes como ayudar en esta parte de la autoestima. La realidad es que en terapia lo que hacemos es un poco como adaptarnos al paciente y ver qué es lo que cada uno va necesitando. No es como, yo conozco eso y te adaptas, ¿no? Además hay enfoques que son
más para ciertas situaciones que otras, ¿no? Un trastorno mental como depresión necesita estructura, necesita cosas muy específicas. Ok. Bueno, como siguiente pregunta sería, aquí, bueno, en México se tiene como este tipo de cultura, se puede decir, de querer ser muy como serviciales, de brindar como un apoyo a los demás. O sea, de esta forma, ¿cómo puede llegar a afectar a los demás? O sea, un ejemplo sería de, no sé, estás en un trabajo y te piden quédate unas horas extra y tú realmente lo haces como por querer apoyar y también como, o sea, de una manera más servicial, pues, pero realmente ya al ver que tal vez esta conducta la ven que la pueden repetir o sea, están viendo que se queda nada más porque se lo pido, ya están aprovechando más de esta como parte buena, o sea, de la bondad para querer sacar un provecho y tal vez uno por querer evitar tener problemas o tal vez como por decir, pues bueno, tal vez no sé, es mi primer año, es mi primer trabajo, pues no me voy a poner a reclamar, que también hay, bueno, de lo que estoy investigando también tendría que ver un poquito el tema de la autoestima, o sea, cómo afectaría esta como cultura, por decirlo, que tenemos en México en el tema ya de la autoestima. Eh, Tienes toda la razón. Normalmente aquí nos educan más para como ser servicial, ¿no? Y dar del tiempo. Y ahí hay algo, o sea, parte de una buena autoestima, ya te estoy recordando lo que te voy a explicar, parte de una buena autoestima es que tú puedas poner límites, que tú sepas decir no. Una cosa es que yo me quedé un día, que acepte, que yo te eche la mano, y la otra es que ya sea mi obligación. Entonces, si tú no defiendes esos límites, o sea, si tú no los respetas, nadie más los va a respetar. Entonces, esta es la parte de la autoestima porque en el nombre dice autoestima. O sea, quien necesita valorarse soy yo, no los demás. Los demás pueden no valorar mi tiempo, pero quien necesita saberlo y valorarlo soy yo. Y sé que hay un poco de presión en este sentido, como decías, híjole, es que es mi primer año, mi primer trabajo, necesito que en mi currículum diga que tengo experiencia, porque luego te piden experiencia y si salgo con esto, ajá. Lo que ocurre es que no en todos los lugares es así. O sea, si yo tengo una buena autoestima, un autoconcepto favorable, yo no voy a estar en ambientes en donde me traten de esa manera. Yo no voy a tener problema por decir, ni modo, aquí no se puede, busco otro espacio, otro lugar. Entonces, tú funcionas y tú estás en sintonía con ambientes en donde tú te sientes valorado, apreciado, tomado en cuenta. Si tú estás en un ambiente donde no es así, yo lo que diría es, habría que investigar y habría que preguntarse qué ideas tiene esta persona, qué ideas tiene sobre sí misma, porque eso lo vemos reflejado ahí, en donde está. Okay. Y te digo, parte de la autoestima, y ahorita me vino como a la cabeza un libro que específicamente hablaba de autoestima, que es un autor muy conocido, porque creo que es como muy sencillo el lenguaje. No sé si has escuchado de un autor que tiene muchos libros y más bien se ha hecho porque famoso por eso, que es Paulo Coelho. Y no es que me encante, pero hay específicamente un libro que se llama, creo que, de la autoestima al egoísmo, y él explica la palabra autoestima, o la define más bien a través de un acróstico, o sea, a través de la palabra valor. Y en valor, o sea, te dice que una buena autoestima es ser verdadero, ¿no? O sea, como ser realmente tú mismo. La A es de autonomía, ¿no? Ser autónomo, no depender de nadie más. La L es de límites, y por eso me acordé por lo que te decía de los límites, o sea, poder decir no, poder decir sí, o sea, necesito ver mis necesidades, yo puedo o no puedo, ¿no? La O es de orgullo, sentirte orgulloso con quien realmente eres tú. Ahí te mencionaba yo un poco la parte de, o sea, a veces mucho está la inseguridad de cómo es mi cuerpo, cómo soy yo físicamente, eso es algo que puede pegar mucho.
Y la R es de recibir. O sea, normalmente se dice esto, ¿no? Una persona que tiene una buena autoestima se siente bien cuando reciben cosas. Hay personas que no se sienten merecedoras, que dicen, ay, no, me da pena dar molestias. No soy una molestia, o sea, soy tan valiosa, soy tan merecedora, que está bien recibir también, ¿no? Entonces, este acróstico, ¿no? De describir la palabra autoestima a través de esa palabra valor, creo que nos da una buena referencia. Okay. Bueno, de momento ya serían todas las preguntas. Bueno, es que había más, pero ya de lo que me estoy diciendo, pues, realmente respondía parte de las preguntas. ¿Hay algo que quisiera agregar de extra? ¿Con algún comentario? Pues no, solamente que por supuesto que la manera como tú te pienses, la manera como tú te percibas, va a influir directamente en el ambiente en donde tú te desarrolles. O sea, no son temas que nos enseñan en la escuela, ¿no? No son cosas que digas, ay, voy a llevar una materia de esto, no, pero son parte de los seres humanos, ¿no? Y solo lo que pasa muchas veces con las personas es solo cuando algo ya me está sobrepasando, es cuando la gente, por ejemplo, dice, bueno, no sé, voy a ir a terapia, ¿no? Que es más la parte pues que yo atiendo. Y no necesitaríamos llegar como a esos extremos de ya me siento verdaderamente mal, o ya tengo una relación súper tormentosa, o ya tengo los problemas así de fuertes como para acudir a este tipo de servicios. Yo sé que es difícil, si a veces uno no termina yendo con el médico, ¿no? Que físicamente siento dolor, pues a psicoterapia pues es más difícil, pero pues es básico, ¿no? Porque al final, como cualquier persona, tienes derecho a sentirte bien, a estar feliz, a disfrutar de tu vida, ¿no? Entonces, yo pienso que serían cosas básicas que cada persona necesitaría, pues, trabajar, ¿no? Solo eso. Está bien. Bueno, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Ok, Ricardo, pues un gusto poder aportarles un poquito. Está bien, muchas gracias. Sí, nos vemos, hasta luego. Nos vemos.